Y para analizar el momento actual de las relaciones de Colombia con Venezuela, tenemos en el estudio al doctor Juan Lozano, ex congresista y ahora columnista del Tiempo. Doctor Lozano, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas noches, Hassan, buenas noches para todos. ¿Cómo ha visto usted este panorama y sobre todo lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos con respecto a lo que fue ese balance de ese encuentro en Quito? Pues hay quienes dicen que la reunión hubiera podido salir peor, porque Maduro hubiera podido insultar al final de la reunión, porque hubiera podido ordenar una agresión inmediata. Esos eran algunos escenarios apocalípticos que algunos planteaban. Pero a mí me parece que la reunión salió mal. Y salió mal porque Colombia no obtuvo los resultados que necesitaba. Por ejemplo, reabrir la frontera, que se reabrirá después, que hay un proceso largo, pero los resultados inmediatos me parece que brillaron por su ausencia las angustias de los colombianos. ¿Dónde estuvo el presidente defendiendo los derechos humanos de los colombianos? ¿Cuándo dijo el presidente que eran absolutamente condenables las agresiones que se habían generado contra nuestros conciudadanos? Hubo en el fin de semana y en los últimos días unas agresiones absolutamente graves a la frontera terrestre. Se metieron los de la Guardia Nacional Venezolana, entraron en grupos grandes, maltrataron a la gente, les quemaron sus bienes, los insultaron. Hay muertos y el presidente ni siquiera hizo mención a los ingresos por tierra. Entonces quedaron unas comisiones, ojalá. La última vez que hicieron una comisión dejaron al defensor del pueblo plantado en el puente Simón Bolívar y ni siquiera llegaron a cumplir la cita, pero ojalá esas comisiones puedan funcionar. Eso empieza mañana. Ahora, también para mirar la otra cara, le damos la bienvenida también al senador Armando Benedetti del partido de la U. Senador, qué gusto que esté acá también. Mucho gusto, Hassan, saludarlo a usted, a cada uno de los televidentes, y se le olvidó decir que es decano además. Decano también, Sergio. Cuénteme, ¿cómo es su perspectiva? ¿Cómo analiza usted lo que salió de este encuentro entre los dos mandatarios y, por supuesto, las declaraciones que dieron al final? Fíjese que yo casi que siempre coincido con el doctor Juan Lozano, hoy no se puede. Yo vi a un presidente bravo, indignado. En esa rueda de prensa, Juan, yo oí al presidente decir que se habían violado los derechos humanos, habló de dos modelos económicos totalmente diferentes y al mismo tiempo también denunció delante de Maduro, enfrente, en plena rueda de prensa, también denunció la violación del espacio aéreo. De hecho, se sabe que cuando estaban reunidos los cuatro presidentes, llegó el general, bueno, si no estoy mal, que es el general de la Fuerza Aérea, mostró la fotografía, los videos a los cuatro presidentes de cómo se había violado el espacio aéreo y lo que dicen los chismes de pasillo, que el señor Maduro terminó regañando en público a su ministro de Defensa. Por eso es que el presidente Santos puede hablar tranquilamente en la rueda de prensa. Y usted encuentra que Maduro ayer era un tipo sensato al diálogo, totalmente diferente de lo que había sido los 2 meses anteriores, y usted encuentra al presidente Santos jugando a lo mismo, a la sensatez, al diálogo, a la diplomacia. Yo lo que veo es que, acuérdense que estamos en alerta naranja, se habían llamado los embajadores a consulta y después de eso lo que viene es romper relaciones y vendría la guerra. De ahí nos bajamos, ahora ya hay unas relaciones diplomáticas. El presidente estaba en Ecuador no arreglando problemas personales, el presidente estaba en Ecuador arreglando los problemas de los colombianos que han sido tratados indignamente y dijeron que se va a abrir las fronteras, que a partir de mañana con la reunión empezaba a abrirse las fronteras progresivamente. Luego, entonces la reunión para mí es todo lo contrario. Yo nunca había visto un presidente tan bravo. ¿Recuerdan ustedes otras épocas cuando los presidentes peleaban entre ellos personalmente y terminaban dándose besos y abrazos de despedida? Pero doctor Benedetti, hay quienes califican a esta reunión como una especie de emboscada que le hicieron al presidente Santos. ¿Por qué razón? El presidente Santos llega y es chiflado por un grupo de seguidores de Nicolás Maduro y de Rafael Correa. Sí, es el pago, ¿no? Sí. A los periodistas colombianos los encierran literalmente en la Cancillería o en el Palacio, los encierran y no les dejan transmitir directamente lo que hacen y los que tienen acceso a otros medios como Telesur. No sabía lo de los periodistas. Bueno, se lo estoy contando porque es muy grave lo que pasó. A los de Telesur los dejaron pasar y a los colombianos los retuvieron en un cuarto y estuvieron encerrados durante mucho tiempo. Pero toda la emboscada no fue para el presidente, sino para ustedes. Para Colombia. No, por eso. No, para Colombia. Pero la pregunta es, ¿Ecuador era el sitio para reunirse? ¿Por qué no otro país? Digamos, le pongo un ejemplo. ¿Por qué no Costa Rica? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué Ecuador? Recuerde usted, y hay que anotar algo que de pronto nadie ha caído en cuenta, que la sede de UNASUR queda en Ecuador. Y estaba el presidente de UNASUR pro tempore, pero no estaba el secretario general de UNASUR, una cosa extraña, ¿no? Y entonces, yo no sé cuál era el mejor lugar o el peor lugar, pero lo que usted puede estar tranquilo es que su presidente estuvo bravo, digno,
indignado con lo que había pasado. Y acorralado. Y repito, Senador. no, pero acorralado, ¿por qué? La gente acorralada se asusta, no tiene cara de bravo. Claro, pero aquí hay otro tema y quiero empezar preguntándoselo a usted. Esta propuesta que ha nacido de expresidentes colombianos como César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de buscar un comunicado, una condena a Venezuela, ¿cómo lo interpreta usted? Pues me parece necesaria ante el silencio cobarde de tantos gobiernos de América Latina que ven los horrores que ocurren en Venezuela y les tiemblan las piernas y la voz para condenar lo que es inaceptable, para condenar las violaciones a los derechos humanos, el proceso contra Leopoldo López, la forma como han perseguido a María Corina, la forma como han silenciado a los medios de comunicación. Entonces, un grupo de presidentes que parecen intimidados o que tienen colegajes o amistades o cualquier razón para enmudecer, lo que generan es que en nuestras sociedades empiecen a aflorar otras voces para reclamar, para poner los focos, Están para rodeando poner al presidente en su- los en su- reflectores. Y me parece que todo esto tiene que ver con, finalmente, un modelo de diplomacia que fracasa, la diplomacia que guarda silencio, la diplomacia que no quiere contrariar al vecino. ¿Qué nos deja de resultado? Nos deja como resultado las casas de los colombianos marcadas como en la época de los nazis, nos deja la frontera cerrada, nos deja los muertos, nos deja las agresiones que no tienen condena, nos deja las nuevas violaciones de la Guardia Nacional. Nadie quiere que nos agarremos a plomo, pero sí me parece que hay que serenamente revisar la diplomacia para no confundir diplomacia con debilidad o con bobería. ¿Cuál es su lectura, senador Benedetti, sobre esa Reunión, propuesta? a ver, es una propuesta que me parece muy buena, pero bastante tarde. Usted recuerda que se citó en una época la comisión de asesora, no fue Pastrana, no fue el presidente Uribe. Yo recuerdo, o creo que ningún país del mundo, cuando tiene un problema internacional de relaciones exteriores con otro país, uno siempre ve que todo el mundo rodea al presidente. De hecho, algunas personas lo hacen de forma macabra, como pasó en las Malvinas, de armar una guerra con otra potencia extranjera para que todo el mundo se aglutine alrededor de ese gobierno. Aquí pasó todo lo contrario. Aquí el presidente Uribe salió a pelear con el enemigo, pero no rodeó al gobierno. Pastrana hasta ahora es que se está pronunciando, cuando él fue el que empezó de alguna forma algunos viajes a Venezuela a buscar que Leopoldo se volviera un preso político, más que cualquier preso como lo quisieran poner allá como cualquier reo. Pero entonces, vuelvo y le insisto, la reunión me parece buenísima. El único presidente que salió a rodear al gobierno y a defender las políticas del gobierno fue el presidente Gaviria. Y hoy es el que está haciendo esa convocatoria, a la cual yo no sé si asistieron, yo no sé finalmente eso cómo salió, pero lo que le quiero significar es que los otros el día de presidentes, mañana. señor Samper se quedó allá en UNASUR y creo que se quedó sin el pan, sin el queso, porque no los invitaron a la reunión los amigos de él y aquí todo el mundo está bravo con él. Señor Uribe salió con megáfono e insultó a Maduro, como lo haríamos cualquiera de Pero usted nosotros. no tiene la lectura de pronto que no ha servido, no ha podido el presidente Juan Manuel Santos convocar a través de esa comisión asesora de relaciones exteriores a varios elementos, no solamente los expresidentes, sino a otros políticos que puedan rodearlo en los momentos de crisis de política exterior de Colombia? Le contesto de dos formas. Esa pregunta sería buena para los años 80, cuando los presidentes, decía Alfonso López Miquel, eran unos muebles viejos. Pero aquí tenemos un expresidente que es el jefe de la oposición. Tenemos otro presidente, Pastrana, que a mí me cae muy bien Pastrana, que lo desempolvaron y ahora después de 15, 16 años de no estar en una tarima, el señor está recorriendo una tarima. Entonces usted encuentra que esos expresidentes ya no acompañan al gobierno, ni asesoran, ni dan consejos, sino por el contrario, quieren acabar con el gobierno. Finalmente quisiera preguntarle a ambos, en este momento como está la coyuntura con Venezuela, uno de los puntos más importantes, decía, la posible implementación de normalización de la crisis fronteriza. ¿Eso está jugando ese reloj a favor de Venezuela o a favor de Colombia? Pues deplorablemente el reloj todo ha corrido contra Colombia, porque a Maduro le tomó 6 horas destruir las casas, le tomó un día generar la crisis y ahora vamos a necesitar meses y semanas. Obviamente había una situación compleja en la frontera, temas que se habían incubado por mucho tiempo, pero el restablecimiento inmediato de los derechos de los colombianos y el cese de las agresiones se han debido producir con la mayor prontitud. Esperábamos que hubiera sido en esa reunión, pero ahora, poniendo espíritu positivo, esperamos, ojalá, Dios quiera, que los ministros puedan en algo avanzar y que no nos vuelvan a poner conejo como se lo Senador, pusieron ¿qué piensa al usted? defensor. Yo pienso todo lo contrario. Santos ha actuado como tiene que actuar.
y tiene un problema, que lo que haga va a estar mal. Si el hombre es diplomático, es del siglo XXI, es decente y se acoge a la diplomacia y al derecho internacional y agota las instancias que se tienen que agotar como país moderno, la hace mal. Si va y entonces se rebaja como Maduro y empieza a gritar y coge un megáfono y le dice imbécil, no sé qué, oiga ese señor cómo hace ese tema. Si nos vamos a la guerra está mal, si no vamos a la guerra está mal. Pero yo lo que creo es que aquí Santos ha jugado a varias cosas. Hoy internacionalmente el problema empieza a correr es contra Venezuela, porque además a usted se le olvida que las mesas que se instalaron ayer siguen operando actualmente con los presidentes y los cancilleres. Esta vez tenemos de alguna otra forma una mesa donde mostrar todas las cosas indignantes que ha hecho el señor Maduro contra nuestra población. Por lo tanto, internacionalmente vamos bien. Me dicen que en las encuestas, claro que hay encuestas como en este país, allá tampoco le está yendo muy bien al señor Maduro. Significa ello que como Maduro pierde el 6 de diciembre, ¿quién fue el que ganó? Nosotros, los decentes, el país, la diplomacia, y ellos allá internamente son los que tienen que dirimir esas decisiones que tienen que, de un modelo totalmente diferente económico al que nosotros tenemos. Senador Armando Benedetti, gracias por aceptar la invitación esta noche. Muchas gracias y me da mucho gusto verlo aquí. ¿No? Una maravilla. Doctor Juan Lozano, decano, exministro, gracias también. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes y con el senador Benedetti y con todos. Gracias.